Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los ejercicios de convección, ¿ok? Ya vimos los ejercicios de conducción, analizamos uno fácil, uno intermedio y uno complicado. Entonces aquí vamos a ver lo mismo, uno fácil, intermedio y complicado, y vamos a ir viendo cómo se puede ir extendiendo la complejidad de los mecanismos de transferencia de calor, ¿de acuerdo? Entonces, sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, yo puse este ejercicio, que es el 1.15 del Incropera. Para mí es el sencillo, puede ser intimidante por tanto texto, pero ahorita vamos a ver por qué dije que era el fácil. Entonces vamos a leerlo juntos, ¿ok? Dice más o menos así. El control de temperatura para una secadora de ropa consiste en un conmutador biometálico, dice montado sobre un calentador eléctrico unido a una almohadilla aislante instalada en la pared, ¿ok? Nos dan el bosquejo de lo que está sucediendo en este problema, pero no sabemos al 100% qué está pasando, ¿ok? Entonces vamos a continuar leyendo y dice, el conmutador se fija para abrirse a 70 grados centígrados, que es la temperatura máxima del aire de secado. Dice, al fin de operar la secadora a una temperatura del aire más baja, dice, se suministra potencia suficiente al calentador de modo que el conmutador alcance 70 grados centígrados, que es su temperatura máxima. Dice, cuando la temperatura del aire es menor que la temperatura máxima, dice, si el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre el aire la superficie expuesta, que es el conmutador de 30 milímetros, dice, es de 25 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Cuánta potencia de calentamiento se tiene que requerir cuando la temperatura deseada del aire es de 50 grados centígrados? ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo es la potencia que hay que meterle al calentador eléctrico para que este conmutador alcance su temperatura máxima, ¿ok? Entonces vamos a ello. Vamos a recolectar, como en los ejercicios de conducción, como primer paso, los datos, ¿verdad? Entonces aquí se los puse. El conmutador pues tiene una temperatura superficial de 70 grados centígrados, ya que esa es la temperatura deseada que nosotros queremos, ¿verdad? Para la activación de la secadora. Y pues nos da una área superficial de 30 milímetros cuadrados. En metros pues es 3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Aquí tengan mucho cuidado, no es entre 100, es entre 10.000, ¿verdad? Porque pues es 100 al cuadrado. Y el aire pues nos dan su temperatura deseada, y nos dan su coeficiente de convección. Pues ponemos como incógnita lo que nos piden y es la potencia o el flujo de calor, ¿verdad? Porque sabemos que la potencia y el flujo de calor son lo mismo. Entonces, pues como ves, vamos a usar lo que es la ecuación de la convección, que es la única que tenemos. Y pues es esta, ¿verdad? Que es el coeficiente de convección por el área superficial por la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a ver qué tenemos de esta ecuación para poder ver si se puede sacar el flujo de calor. ¿Tenemos el coeficiente? Claro que sí. ¿Tenemos el área? Claro que sí. ¿Tenemos la temperatura superficial? También la tenemos. ¿Tenemos la temperatura del aire? También la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, no nos hace falta nada. Entonces, lo único que hay que hacer es una simple sustitución. ¿De acuerdo? Ya sabemos que pues, el calor es igual a la potencia. Entonces, ya vamos a hacer todo, ¿no? 25 por 3 por 10 a la menos 5 por la magnitud de las temperaturas. Metiendo eso a la calculadora nos da una potencia de 0.015 watts, ¿de acuerdo? Entonces, pues no estuvo tan complicado. Ya vieron que ese es el ejercicio cupo en una sola diapositiva, entonces no es tan complicado, ¿de acuerdo? No se dejan apantallar solamente por el texto, o sea, puede ser mucho texto y muy poco lo que hay que hacer. Entonces, esto es el fácil. Ahora nos iremos al intermedio, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el por qué es intermedio. Yo agarré el 1.54 del Sengel y dice más o menos así.
Dice, en las centrales eléctricas son muy comunes las tuberías que transportan vapor sobrecalentado. Dice, este vapor fluye a una razón de 0.3 kilogramos segundo. Dice, dentro de una tubería con un diámetro de 5 centímetros y de longitud de 10 metros. La tubería está colocada en una central eléctrica de 30 grados centígrados, de 20, perdón, 20 grados centígrados y tiene una temperatura superficial uniforme de 100 grados centígrados, ¿de acuerdo? Dice, si el descenso de temperatura entre la entrada y la salida de la tubería es de 30 grados centígrados y el calor específico del vapor es de 2190 joules kilogramo Kelvin, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección, dice, entre la superficie de la tubería y los alrededores, ¿de acuerdo? El ejercicio nos brinda un esquema de lo que está sucediendo. Y pues nos ponen el cilindro, dicen que pasa por adentro del cilindro vapor, a esta razón, su longitud, su diferencia de temperaturas a la entrada y la salida, que es de 30, o sea, su magnitud. Nos dan su temperatura superficial, su diámetro y pues la temperatura de los alrededores o del aire que rodea el tubo, ¿ok? Entonces, pues puede ser un poco revueltoso toda esta información, entonces vamos a recopilar los datos, ¿ok? En orden. Y aquí se los puse, aquí nos están dando el datos de vapor de agua, nos dan su razón, nos dan su calor específico, los datos del cilindro nos dan su diámetro, nos dan su longitud, su temperatura superficial y su diferencia de temperaturas, ¿ok? Y del aire nos dan su temperatura del ambiente, pero sabemos que nos están pidiendo el coeficiente de convección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar la misma ecuación y pues es esta, ¿verdad? Ahora, antes de pasar y decir, no, pues nada más es despejar H, pues no. Vamos a analizar primero qué tenemos. Siempre vean ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, H, pues no lo tenemos. Área superficial, ¿la podemos sacar? Claro que sí, ya sabemos que el área superficial es 2 veces pi por el radio por la longitud, ¿verdad? Entonces, esta no hay problema porque nos dan el diámetro y la longitud. Entonces, no pasa nada. Esta sí es palomita. La temperatura superficial también nos la dan. La temperatura de los alrededores sí nos la dan. Pero si despejamos, vemos que no tenemos el flujo de calor por convección. Entonces, como que dices, bueno, tengo dos incógnitas, una ecuación. Entonces, pues tenemos que recurrir a otras cosas. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Para esto nos tenemos que remontar a una vieja conocida, que es la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, ¿de acuerdo? Ya que no tenemos el flujo de calor y aquí pues ya vemos que aquí tenemos un flujo de calor y este es el que vamos a analizar como la parte convectiva, ¿ok? Entonces pues vamos a ir analizando esta ecuación. Si sabemos que tiene una entrada y una salida, por obvias razones nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Obviamente aquí está la relación ya de entradas y salidas de esta ecuación. Pero no nos dan todos los datos. Hay datos que se pueden despreciar de esta ecuación, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo. No nos dan trabajo, por lo tanto lo eliminamos. No nos dan energía cinética, por lo tanto lo eliminamos. Y no nos dan energía potencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto lo eliminamos. Siendo así, esta ecuación se reduce a la siguiente, ¿ok? El flujo de calor convectivo es igual al flujo másico por la diferencia de entalpías. Pero dices, ¿cómo te quedas con la diferencia de entalpías si no tenemos entalpías o su diferencia? Pues sabemos que la entalpía se define de una cierta ecuación y pues vamos a utilizar lo que es la entalpía ideal. Esta la vimos en el video introductorio. Ahí di algunas ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que la entalpía es la Cp por la diferencia de temperaturas y dada la curiosidad que nos dan la magnitud de temperaturas, ¿ok? De entrada y de salida y nos dan el Cp, entonces podemos calcular esta diferencia de entalpías, ¿ok? Entonces, pues ya nomás metemos datos a la calculadora, o sea, 2190, que es lo que vale ACP, por el 30, y nos da una diferencia de entalpías de 65.700 Joule kilogramo, ¿ok? Entonces, vamos a retomar la ecuación del sistema abierto que simplificamos y ya vemos que tenemos también el flujo másico y la diferencia de entalpías. Por lo tanto, ya nomás es de meter los datos, 0.3 por 65.700
y en la calculadora nos da un flujo de calor convectivo de 19.710 watts, ¿de acuerdo? Entonces ya calculamos el flujo de calor. Y esto pues vamos a pasarlo a lo que es pues esta ecuación, ¿verdad? Ya nada más ahora sí despejamos H, nos queda que es el flujo de calor entre el área superficial por la diferencia de temperaturas. Metemos los datos, vemos que tenemos un flujo de calor que era de 19.710, el área superficial que es 2pi por el radio por la longitud, que es 0.025 y pues los 10 metros y la diferencia de temperaturas, ¿de acuerdo? Y todo eso metiéndolo nos da 156.84 watts metro cuadrado Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, este es el coeficiente que pues describe la relación entre el tubo y los alrededores, ¿vale? Vieron que aplicamos las ecuaciones de la termodinámica. Aquí ya empezamos a hablar un poco más de lo que es un sistema abierto y ya vamos a ir viendo estas ecuaciones a lo largo de este curso, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente de que tienen que dar repaso a la termodinámica y no confiarse en quedarse nada más con lo que pues yo les doy, ¿no? O sea, tienen que leer un poco más, repasar, ver cursos, ir a clases de termodinámica, lo que sea, para que ustedes puedan comprender mejor lo que esté sucediendo y cuando se les presente un ejercicio así, sepan cómo calcularlo, ¿ok? Entonces, ahora vámonos al complicado. Este es el ejercicio 1.10 de Micropera también. Y pues vamos a leerlo, qué es lo que nos dice. Dice, sobre un cilindro largo de 25 milímetros de diámetro con un calentador eléctrico interno fluye aire a 40 grados centígrados. A una serie de pruebas se le realizaron mediciones de potencia por unidad de longitud que se requiere para mantener la temperatura superficial del cilindro a 300 grados centígrados a diferentes velocidades de la corriente libre del aire. Y si los resultados fueron los siguientes, nos proporcionan las tablas, o sea, con respecto a la velocidad, se dio una potencia por unidad de longitud diferente, ¿verdad? Dice entonces en el inciso A, determine el coeficiente de convección para cada velocidad y muéstrelo gráficamente los resultados. Y para el inciso B dice que la dependencia del coeficiente de convección por la velocidad es de la forma, nos dan una ecuación, h igual a cb, y dice y determine los parámetros de C, dice a partir de los resultados de la parte A, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, antes que nada, pues si ya vieron, no es complicado, es más tedioso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que calcular cada h para estas 5 velocidades y pues cada c para estas 5 velocidades. Entonces, pues puede ser un poco tedioso, pero no vamos a hacer todo. Entonces, primero vamos a analizar qué está pasando, vamos a hacer un bosquejo de lo que está pasando y vemos que entra aire, ¿verdad? Y lo que estamos calculando es esta velocidad, ¿de acuerdo? Estamos analizando la velocidad del aire que entra a través del tubo. Entonces vemos qué datos tenemos. Tenemos la temperatura superficial, el diámetro y pues la longitud no la tenemos. Solamente nos dicen que está a lo largo de un cilindro. ¿Ok? Entonces vamos a recopilar los datos. Siempre extraigan todos los datos que puedan que les brinda el texto. ¿De acuerdo? Bueno, el cilindro pues ya vemos su temperatura, su diámetro, el aire pues su temperatura. Y pues también la tabla es dato, ¿ok? Porque pues nos dan diferentes velocidades y diferentes potencias. Entonces pues por obvias razones también es dato. Y pues nos piden el inciso A, lo que es el coeficiente de cada uno y lo mostramos en una gráfica. Y pues el parámetro C, ¿verdad? Entonces vamos a realizarlo. Obviamente necesitamos la ecuación de convección otra vez, ya que nos está pidiendo que calculemos este h, ¿verdad? De aquí vamos a ir despejando. Entonces nos vamos a esta parte para el procedimiento. Vemos que necesitamos despejar del área superficial L, ¿vale? Ya que si despejamos L vamos a tener un flujo de calor por unidad de longitud, pero sabemos que eso también es la potencia, ¿de acuerdo? Por unidad de longitud. Entonces ya nos quedará P comita igual al h, ¿ok?
por pi por el radio por la diferencia de temperaturas. Yo le puse i porque pues obviamente sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces por eso le puse i, o sea, puede ser esta válida para los 5 velocidades que tenemos. Entonces, despejando h ya nos da esta ecuación y aplicando los números de la primera velocidad, vamos a agarrar la primera velocidad y la vamos a poner aquí para B igual a 1 metro sobre segundo de una potencia de 400 watts metro, aplicando esta ecuación que tenemos acá arriba, la metemos los datos y nos va a dar un coeficiente de 0.3 watts metro cuadrado Celsius, ¿ok? Así se calcula el coeficiente de convección para esta primera línea. Entonces yo puse aquí abajo que se aplican a cada una de las velocidades del aire dadas al mismo procedimiento, ¿de acuerdo? O sea, vamos a meter la potencia a este coeficiente. Obviamente lo que va a ir cambiando es esta potencia, ¿verdad? Entonces va a ir aquí 658, luego 983, luego 1507 y luego 1983. ¿Ok? Así va a ir variando. Entonces, ya hecho eso, vamos a obtener los siguientes resultados. Vemos aquí una tabla, ¿ok? Con sus velocidades, vemos sus potencias y vemos cada uno de sus coeficientes. Vemos que para 450 era 22, ¿ok? Para 658 era 32, para 983 48, para 1507 es 73 y para 1963 96, ¿de acuerdo? Y aquí lo representamos, véanlo. Ok, aquí nos dicen 1, 22, 2, 32, 4, 48, 8, 73 y 12, 96, ¿de acuerdo? Entonces vean que va a ir incrementando el coeficiente entre más aumente la velocidad del aire, ¿ok? Y pues ya en el inciso B, pues nos daban esta ecuación, pues ya nada más era despejar y ya nos queda el coeficiente por la velocidad y nos dieron estos valores de parámetro. Vean que va a ir descendiendo ahora el parámetro dependiendo del incremento de la velocidad, ¿ok? Entonces este parámetro no sé lo que se representa porque nomás nos dicen que se representaba por esta ecuación, pero no decían que era este parámetro. Yo me imagino que es una constante que pues va a ir variando, ¿no? Con respecto a la velocidad. Entonces, esto es todo el ejercicio de lo que es la convección. Vieron que no es complicado, solamente es algo pues tedioso estar calculando 5 velocidades y 5 H's, por lo tanto calcular también 5 parámetros, entonces se puede hacer tedioso, pero pues si lo hacen en Excel no tienen ningún problema, ningún detalle, pero en un examen sí sería muy tedioso hacer este tipo de ejercicios, pero pues no creo que les pongan este tipo de análisis, ¿verdad? Pero pues como ustedes vieron, esto es lo más complicado de convección. Espero y les haya gustado mucho estos 3 ejercicios que tuve para ustedes. Yo les dejo aquí de todas maneras unos ejercicios propuestos. Les dejo del Cengel el 1.56, ¿ok? Este que está aquí arribita, les dejo. Y del Incropera les dejo el 1.9 y el 1.13, ¿ok? Y ya traten de resolverlos, véanlos si es que los pueden resolver con lo que ya hemos visto. Y bueno, yo en el siguiente video veremos lo que son los ejercicios de radiación. Aplicaremos para cuerpos grises y cuerpos negros, ¿vale? Entonces, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.